Mejor hablar en M24. Ayer, en la previa de la Marcha del Silencio, madres y familiares de uruguayos detenidos desaparecidos brindó una conferencia de prensa, como es habitual. Se hizo referencia a los documentos hallados en el grupo de Artillería 5. Se volvió sobre el concepto de que en líneas generales no aportan información nueva y algunos de sus integrantes afirmaron que su aparición pudo tratarse de una operación militar. Mientras el gobierno insiste en que hacer públicos los archivos constituye un hito que asocia a su gestión, desde madres y familiares se le reclama justamente al Poder Ejecutivo una respuesta sobre asuntos de fondo, como la posibilidad de buscar el archivo del OCOA, el órgano coordinador de operaciones antisubversivas, en las instalaciones de la División Ejército 1. Para profundizar en el sentir de la organización en un nuevo 20 de mayo, mejor hablar con Ignacio Randonea, integrante del colectivo y también hermano de Juan Pablo Randonea, quien permanece desaparecido tras ser secuestrado en Buenos Aires el 26 de septiembre de 1976. Ignacio, muchísimas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Buenos días, gracias por la invitación. Ignacio, ¿qué características podemos decir que tiene esta marcha en este año, más allá de la virtualidad? Bueno, tiene la característica de que hemos aprendido, digamos, el año pasado vimos cómo ha crecido la participación de la ciudadanía, cómo se ha desarrollado una creatividad enorme en formas de manifestarse para decir presente. Y eso es lo que nos da fuerza como madres y familiares, que le da fuerza al reclamo. Año a año la marcha va creciendo, el reclamo por verdad y justicia se hace cada vez más fuerte, porque precisamente vemos que cada vez somos más los que estamos convencidos que si no tenemos verdad y no tenemos justicia, vivimos en una sociedad que nos genera, en vez de generarnos seguridades, nos genera inseguridades. Y creo que poco a poco vamos avanzando. Y esta marcha, que no vamos a estar todos juntos físicamente, pero sí vamos a estar todos juntos cuando se digan los nombres de cada detenido desaparecido. Ahí todos juntos vamos a estar gritando presente. Presente, que significa dignidad. Presente, que significa queremos verdad y justicia, ¿no? Uh-huh. Ignacio, van cambiando las consignas a lo largo de los años, si bien mantienen el mismo espíritu, por decirlo de alguna manera. Este año la consigna es ¿dónde están? No al silencio ni a la impunidad, memoria, verdad y justicia. ¿Qué se tuvo en cuenta para definirla de este modo? Y bueno, precisamente la búsqueda de nuestros familiares, se ve entorpecida por el silencio de los militares, por el lento accionar de la justicia. Entonces, ya después de tantos años que estamos haciendo la marcha, la creatividad no nos va quedando, pero en definitiva lo importante es el silencio de los militares. Esta consigna la habíamos lanzado antes de que aparecieran estos archivos, y cuando aparecen estos archivos nos reafirman el que estuvimos bien en elegir esta consigna, ya que el silencio de los militares, estos archivos que aparecen, es un archivito, digamos, porque no es un archivo, es un archivito, es parte de, no, en general no aportan nada nuevo. Es más de lo que son copias de documentos que ya poseemos. Bien. La parte fundamental de los archivos, que es la que para nosotros va a arrojar luz sobre el paradero de nuestros familiares, están en los archivos de OCOA y los archivos del CID. Y ese al día de hoy lo mantienen oculto. Ya iremos a ese tema más adelante, porque tenemos especialmente pensado y diseñado en la entrevista el abordaje en profundidad de estas dos cuestiones que usted marcaba. Se me ocurre, Ignacio, mientras lo escucho, comparar
estos reclamos de este tiempo, las consignas actuales, con la consigna de aquella primera marcha de 1996, ¿no? que de alguna manera inauguró una nueva etapa por la masividad que adquirió, por lo menos el reclamo todos los 20 de mayo, fundamentalmente en Montevideo, pero también en buena parte del país. Aquel año ustedes plantearon verdad, memoria y nunca más. No estaba la palabra justicia, que por ejemplo en la consigna de este año se puede deducir cuando uno lee impunidad dentro de las palabras que se usaron. ¿Qué fue pasando en el medio? ¿O cómo hay que entender la evolución de estos reclamos y de las consignas? Y sobre todo, que en aquel 1996, más allá de la justicia, que es fundamental, se haya pensado en verdad, memoria y nunca más. Bueno, la búsqueda de la verdad, memoria y nunca más, digamos, fue una forma de salir por primera vez a reclamar sobre este tema. En aquel momento, digamos, todavía estábamos saliendo de la derrota del plebiscito contra la ley de caducidad, y bueno, estábamos construyendo, digamos, estábamos viendo cómo salíamos, y bueno, se salió con esa consigna porque todavía nos pesaba la derrota de la ley de caducidad, contra la ley de caducidad. Poco a poco fuimos comprendiendo, porque nosotros vamos aprendiendo, ¿no? A lo largo de los años que había tratados internacionales, que había los principios de derechos humanos no se plebiscitan, son derechos que tenemos como personas y no están sometidos a las decisiones de mayorías y minorías. Son cosas que vamos aprendiendo a lo largo de los años. Por lo tanto, ha habido una evolución, digamos, natural a lo largo de los años. Randonea, ahora sí, pasando a la coyuntura, usted acaba de definir como archivito al hallazgo de estos documentos en las instalaciones del Grupo de Artillería 5. El comandante en jefe del Ejército, Gerardo Fregosi, dijo que este hallazgo, reitera el compromiso de los mandos del Ejército de aportar información que aún pudiera existir dentro de la institución, la que, siempre citando a Fregosi, analizada de un modo objetivo, pueda resultar de importancia para arrojar luz sobre los hechos del pasado. ¿Qué le dejó esta apreciación de Fregosi a propósito de ese hallazgo? Bueno, precisamente, lo primero que hace es negar la existencia de archivos centrales. Basta hacer memoria, desde la salida de la dictadura, cada vez que hemos reclamado por verdad, nos dicen que archivos no existen, que hubo una orden a la salida de la dictadura de destruir todos los archivos. Y este archivo que aparece ahora nos demuestra que existe archivos. La incautación que hizo la entonces ministra Azucena Berruti de 1.200 rollos, cada rollo contenía 3.000 imágenes, o sea, un rollo tenía más que por eso digo archivito, un rollo contenía 3.000 imágenes. Cada imagen es una página. Entonces, este archivo, comparado con aquellos rollos, no es nada. Y cuando digo, y muchos de los documentos de los que nos muestra, que aparecen ahora, ya estaban en esos archivos. ¿Me entiendes? Sí. Los archivos del FUSNA aparecieron después. También son archivos muchísimo más grandes y también tienen parte de lo que vimos ahora. ¿Por qué? Porque los servicios de inteligencia, OCOA, OSIL, sacaban montón de copias para las diferentes unidades de un parte, ¿no? O sea, escribían una hoja, pero la hacían con carbónico y la mandaban a diferentes sitios. Hay un sitio, o sea, los archivos OCOA o los archivos de CIS, donde tienen todos, y sobre todo las órdenes y las
toda la parte operacional, o sea, todo lo que ellos hacían. Cualquier sistema de inteligencia, todas las órdenes y todas las operaciones se documentan. Eso pasa en todas partes del mundo. Y es a esos archivos que queremos llegar. Bien, y entonces cuando un comandante en jefe, después que todos los comandantes en jefe nos han dicho no hay nada, porque hasta ahora siempre han dicho lo mismo, nos han mentido en la cara. ¿Cómo le voy a creer que este es los últimos papeles que hay dentro del ejército? Si nos han mentido toda la vida. También nos mintieron cuando Tabaré Vázquez les pidió el informe del paradero de los detenidos desaparecidos, le mintieron a la Comisión para la Paz. O sea, las pruebas de la mentira de los militares abundan, ¿no? Entonces, hoy me va a pedir que le crea que no tiene más papeles, por favor. Antes de pasar al archivo del OCOA, que ustedes lo solicitaron, incluso al mismo presidente Luis Lacalle Pou, quería referirme a los dichos del presidente en ese mismo día, el 18 de mayo, que dijo que más allá de este hallazgo, la información se puso a disposición de toda la ciudadanía, como antes no había sucedido. Aludió a la transparencia del gobierno en este sentido. ¿Qué opinión le merece? Sí, me parece correcto, que es parte de la evolución. Yo siempre digo, hay toda una evolución política sobre este tema. En los primeros 3 periodos democráticos, 3 periodos de gobierno democrático, se negaba la existencia de los detenidos desaparecidos. Fue un gran avance la Comisión para la Paz. ¿Qué hizo la Comisión para la Paz? Fue precisamente reconocer que existían detenidos desaparecidos por el terrorismo de Estado. Y así hemos ido avanzando, se ha ido avanzando, pero muy lentamente. Entonces, que hoy una cosa que antes era secreta, hoy se puede hacer público, creo que es un avance muy importante y nosotros lo valoramos. Bien. Ignacio, cuando Brecha publicó parte del archivo llamado Berruti hace unos años, hubo un debate público muy interesante acerca de la pertinencia de que esos datos, digamos, fabricados en un marco de operaciones militares y de inteligencia, ¿no?, con un fin político determinado, que pudieran contener información sensible de las personas perseguidas, investigadas, espiadas, estén a disposición de todas las personas. ¿Considera que tiene un riesgo esta difusión masiva de datos sensibles manipulados por la inteligencia militar? ¿O que es pertinente que esos archivos estén disponibles sin ningún filtro ni contexto, digamos? Bueno, es un tema muy delicado. Por un lado, primero que nada, sería importante precisarlo, ¿no? Que antes de hacerlo públicos me parece que habría que aclararlo. Yo cuando alguien tiene que consultar los archivos de madres y familiares, le digo siempre lo mismo. Esta es la versión de los militares. No quiere decir que sea la verdad, porque un acta de interrogatorio, primero que nada, el interrogatorio en todos los casos era bajo tortura. Claro. Segundo, no siempre se sabía lo que la persona cuando firmaba el acta de interrogatorio sabía lo que estaba firmando. Y entonces es la versión de los militares de lo que ellos quisieron estampar. Y eso hay que tener mucho cuidado, porque puede herir, ¿no? Si se toman mal, yo me pasó de cruzarme con un periodista el cual tomaba acta de interrogatorio de estos archivos y me quería hacer decir qué pensaba yo de fulano de tal, porque dijo, y yo no puedo juzgar cosas que yo no sé si son verdad o no, y que hieren la sensibilidad de cualquiera. Uh-huh. Entonces, es muy complicado, para mí, por lo menos, es muy complicado tomar partido. Pienso que los archivos deben ser
de libre acceso, pero deberíamos reclamar dignidad a quienes lo leen. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo podría concretarse eso en acciones, lo de dignidad a quienes lo leen, Ignacio? Bueno, la verdad que no lo sé, es una contradicción, lo decía hoy, es algo que no me cuesta porque no lo sé. ¿Y la publicación o el acceso masivo no puede lacerar o dañar esa dignidad? Bueno, eso es lo que le digo, que no lo sé. Yo no tengo la posición, sí, de que tienen que ser abiertos los archivos. Uh-huh. Si yo tengo derecho a verlos, tienen derecho a verlos todos. El problema es el manejo que se hace con esos archivos. Si yo utilizo un papel para salir a ensuciar, volver a victimizar a la persona que fue víctima en su momento de la tortura y que vivió lo que le hicieron vivir, me parece que es condenable. Ahora, si yo los analizo para saber qué pasó, para conocer qué pasó, para aplicar justicia y para llegar a comprender todo lo que fue el periodo, sea desde el punto de vista histórico, sea en la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos, o las búsquedas diferentes, me parece sano. Bien. Ignacio, acerca de estos archivos recientemente hallados en el grupo de Artillería 5, Nilo Patiño, luego de la conferencia, otro integrante de Familiares, dijo a TV Ciudad que no tenía dudas de que los documentos hallados fueron plantados en el marco de una operación militar, teniendo en cuenta el contexto, ¿no? Unos pocos días también de este día tan especial, del 20 de mayo. ¿Comparte esta opinión? ¿Representa la opinión de Familiares? Bueno, eso no lo hemos discutido como madres y familiares, no llegamos a... porque tampoco tenemos pruebas para decir esto fue así o no es así. A mí me genera muchas dudas, obviamente. No es, digo, ya hemos vivido circos armados por los militares, ¿no? Entonces, por ejemplo, sí, cuando dijeron, bueno, fueron cremados los restos, fueron enterrados, las personas los desaparecidos fueron enterrados, desenterrados, y los restos cremados y tirados al mar. Es una forma de decir, no busquen más. Randonea, Patiño, cuando hizo esa observación en esa entrevista a TV Ciudad, es decir, cuando planteó su opinión personal de que estos archivos fueron plantados, ¿no? Es un término que remite a que alguien los puso especialmente en un lugar para generar un efecto y no es que estuvieran allí desde hace 40 años. Dijo que él entendía que había indicios de que eso había ocurrido, en primer lugar, por la buena conservación de los documentos, que sería muy distinto al estado que podrían presentar si hubieran estado 45 años en un rincón simplemente, es decir, como que alguien los tenía y especialmente los puso en ese lugar recientemente. Eso por un lado. Y lo otro que dijo es que le resultó llamativo que, por ejemplo, hay documentos de los años 73 y 77, pero no hay del 74, 75 y 76, como si se hubiera echado mano especialmente para que algunas cosas no se pudieran leer. ¿Usted entiende que estos elementos son atendibles en esa hipótesis que planteó su compañero? Obviamente, es parte del análisis que nosotros hacemos. Yo digo, yo no puedo asegurar que esto pasó, pero no me extrañaría que haya pasado. O sea, que hayan aparecido pocos días antes del 20 de mayo, que haya... la conservación que tienen los documentos, el estado de conservación, la fragmentación, porque un archivo es más completo, ¿no? También, por un lado, también guardado, encuadernado, los partes encuadernados y todo, y por otro lado faltan, hay algo que no cierra. Hay muchas cosas que me generan sospechas. Y yo, en lo personal, porque digo, no tengo problema en decirlo, digamos, es una opinión personal, no me animo a decir los plantaron, estaban acá o estaban allá, o nunca estuvieron ahí y los trasladaron como si hubieran estado ahí. Por eso la variedad de hipótesis es muy grande como para asegurarla, porque no tengo elementos. Digo, pero
una cuestión personal. Lo que sí no me reafirma es que eso es parte de un archivo más grande, y que ese archivo más grande es el que nos mantiene oculto. Bien, justamente ustedes le solicitaron al presidente el ingreso, que se ingrese a la División del Ejército 1 para buscar el archivo de Locoa. ¿Por qué solicitaron la vía formal, política, y no, por ejemplo, judicial? ¿Se puede hacer una acción para buscar ahí en ese lugar el archivo? ¿Han tenido respuestas, por otro lado, por parte del presidente? Bueno, el tema ahí siempre, ¿qué camino adopto? Voy por acá, voy por allá. Probar, yo no tengo, la documentación nos dice, en determinado momento se construye esto para guardar el archivo, para tener el archivo. ¿Se construye qué, perdón, Randonea? Se hacen modificaciones en la sede del Comando General, de la Región Militar número 1, y se toman medidas especiales para albergar el archivo, que obviamente ahí es donde estaba el mando de Locoa 1, en la Región Militar número 1. Ahora, ¿qué pasó después? No lo sé. Entonces, es muy difícil de pedir, a nivel judicial, un allanamiento. Entendemos sí que como el mando superior de las Fuerzas Armadas es el presidente con el ministro de Defensa, son quienes pueden dar la orden, de entrar ahí y entregarme todo, ¿no? Son diferentes días con las diferentes pruebas, y nosotros entendimos, frente a la palabra que había empeñado el presidente de la República en la búsqueda de la verdad, le solicitamos, él se comprometió a seguir a buscar los detenidos desaparecidos, y nosotros le pasamos esa información para que la corroborara y para que buscara. Ahora, del mismo modo que un día en este país empezó a haber una política activa de ingreso a unidades militares y otras que no lo son para realizar excavaciones, ¿no sería una línea a desarrollar por lo menos a futuro, con todas las complejidades o atendiendo distintas complejidades, pero al fin y al cabo a desarrollar a futuro una búsqueda, un ingreso o una política activa de ingreso a unidades militares para buscar especialmente archivos? Sí, yo pienso, Madre y Familiar está reclamando una política activa de exigencia y de control del poder político a los militares, exigencia perentoria, o sea, entreguen toda la información, no la quieren entregar, entonces es sancionado. El sistema militar es muy vertical, y ¿quién es el mando de toda la institución? Es el presidente y el ministro de Defensa. Y eso es lo que venimos reclamando hace muchos años. Que ese planteo, Ignacio, sigue chocando contra la voluntad de hablar o no de personas vinculadas a la institución militar. Es decir, ¿no debería haber una decisión más allá de que el presidente pueda obtener de algún mando un dato? No lo entendí, de personas, esa parte no claro, lo que trato de plantearle es si no podría pensarse en una política activa que no dependa de que pueda el presidente o el mando conseguir información de la institución militar, es decir, que directamente establezca que en lugares en los que pueda haber presunciones o basadas en documentos como los de ustedes se realicen esas búsquedas. Bueno, nosotros pensamos que todo lo que avance en esa búsqueda es fundamental, y entendemos que en este momento político, en el cual todos los partidos democráticos del Uruguay están de acuerdo en que es necesario la búsqueda de la verdad sobre los detenidos desaparecidos, debe haber una política de Estado para que aparezca la verdad. Bien. Randonea, ustedes han planteado esto desde hace muchos años a diferentes gobiernos, en particular, ¿qué les dijo Luis Lacalle Pou ante este planteo y en particular al acceso al archivo de Locoa? Nos pidió, nos dijo que iba a haber, que iba a intentar, pero
El tema es que no hemos tenido respuesta hace mucho tiempo, que digamos, se lo planteamos el año pasado, ¿no? Claro. Claro. Al comienzo de la entrevista usted no solo habló del archivo del OCOA, sino que también habló del archivo del Servicio de Información de Defensa, del SID. Sí. Con respecto al archivo del OCOA ya nos dijo las presunciones que tienen. Con respecto al archivo del SID, ¿tienen algún tipo de elemento que también deposite sospechas o presunciones en alguna unidad militar en particular? No, pero sí sabemos que se microfilmaron. Esa microfilmación tiene un rollo número 1 y tiene un rollo 3054. Y conocemos menos de 1600. Falta el resto. Randonea, ¿no? Nos escucha, se le cortó ahí. Conocen menos de 1600, creo que fue el último que le escuchamos. ¿Puede ser? Quiere decir que está faltando más de la mitad. ¿Dónde están? ¿O me van a decir que se perdieron? Ajá. Y hay... Digo, el número 1 al 3054 implica que hay 3054 rollos. Bueno, queremos... Y esos son microfilmaciones del servicio de inteligencia. La última pregunta que le hago, por las características como organización que tenían el OCOA y el SID, ¿se podría tratar de información de diferente calidad o estamos hablando eventualmente de datos similares? No lo sé, porque el archivo del SID tiene gran parte de los partes de OCOA. O sea, tenían funciones, si bien eran complementarias, trabajaban en conjunto, algunas cosas eran más función de unos o de otros. Por ejemplo, el archivo, las fichas de OCOA son 30 y pico de mil, mientras que el archivo del SID son 236.000 fichas. Uh-huh. La diferencia, ¿no? Bien. Y la verdad que yo no soy especialista en los temas digo, he aprendido bastante, pero me queda muchísimo para aprender de cómo funcionaban, porque no tenemos toda la documentación. Bien, para cerrar nos gustaría comentarle, hacerle llegar una pregunta de uno de nuestros oyentes, Pablo, que dice ¿por qué el ejército no destruiría este archivo frente al riesgo de que algún día salga a la luz? ¿Por qué los militares conservarían este archivo? Usted se refirió a este tema antes, pero ¿cuáles son las causas de que los terroristas de Estado, no solamente en Uruguay, sino también en otras partes del mundo, conserven estos archivos? Bueno, por un lado, los archivos, la inteligencia se basa en la información, es una de las bases muy importantes. Si destruyen los archivos, se quedan sin la información. Por otro lado, la información es todos los servicios de inteligencia trabajan en base a todo lo que se fue haciendo antes. Y para eso se necesitan los archivos. No hay memoria humana que retenga todo eso. Porque los actores de hace 40 años seguimos vivos. Y eso genera poder a su vez. Claro. También puede haber un convencimiento de lo que se hace, ¿no? De lo que se está haciendo por parte de ese contexto. Por parte de los militares, un convencimiento de lo que se está haciendo, que es correcto, que es por un bien superior, etcétera. Ese es el gran problema. Ellos reivindican lo que hicieron durante todo el periodo del terrorismo de Estado. La prueba está que cuando tienen que hacer tribunal de honor a un torturador como Gavazo, que hizo desaparecer gente, que asesinó, encontraron que no le mancilla el honor. ¿Por qué? Porque están convencidos. Y es por eso que no aportan la información. Están convencidos de que lo que hicieron estuvieron bien. Y ese es el gran problema que tenemos hoy como país, como
como democracia, como país soberano, que tenemos un ejército que piensa que el terrorismo de Estado está bien. Ignacio Randonea, de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos, nos quedamos con estas palabras para terminar la entrevista. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. 97.9 FM Montevideo. 102.5 FM Maldonado. Escucha distinto. Escucha distinto. Escucha distinto.